La diferenciación entre las especies tóxicas y las no tóxicas es difícil, aun para las personas con mucho conocimiento del tema. Las reglas tradicionales y populares no son fiables, y las mismas especies pueden tener grados variables de toxicidad según dónde sean cosechadas. Todos los hongos tóxicos al consumirlos causan vómito y dolor abdominal. Otras manifestaciones varían significativamente según el tipo de hongo. En general, los hongos que causan síntomas tempranos, dentro de las 2 primeras horas, son menos peligrosos que los que provocan síntomas tardíos, en general después de las 6 horas. El carbono activado puede ser útil para limitar la absorción. Los hongos que causan síntomas gastrointestinales tempranos también provocan gastroenteritis, a veces con cefalias o mialgias. A veces la diarrea es sanguinolenta. El tratamiento depende de los síntomas. Por lo general, los síntomas se resuelven dentro de 24 horas. Los hongos que causan síntomas gastrointestinales tardíos incluyen miembros del género Amanita, Gyromitra y Cortinarius. El hongo Amanita más tóxico es el Amanita phalloides, que causa el 95% de las muertes por envenenamiento por hongo. La gastroenteritis inicial, que ocurre 6 a 12 horas después de la ingesta, puede ser grave. Puede producirse una hipoglucemia. Aunque los síntomas iniciales menguan a partir de los pocos días, luego puede aparecer la insuficiencia hepática y en ocasiones la insuficiencia renal. La atención inicial implica control estricto para la hipoglucemia y posiblemente repetición de la dosis de carbono activado. El tratamiento de la insuficiencia hepática puede requerir trasplante hepático. No se ha comprobado que otros tratamientos específicos sean beneficiosos. Los hongos Amanita smithhiana causan gastroenteritis retardada, por lo general a partir de las 6 horas hasta las 12 horas después de la ingesta, e insuficiencia renal aguda, generalmente dentro de 1 a 2 semanas después de la ingesta, que a menudo requiere de diálisis. El hongo Gyromitra puede causar hipoglucemia junto con una gastroenteritis o poco después de ella. Otras manifestaciones incluyen toxicidad de la SNC, por ejemplo convulsiones, y después de unos pocos días un síndrome hepatorrenal. La atención inicial implica control estricto de la hipoglucemia y posiblemente repetición de la dosis de carbono activado. Los síntomas neurológicos se tratan con una infusión lenta de piroxidina, y la insuficiencia hepática se trata sintomáticamente. La gastroenteritis puede durar 3 días. La insuficiencia renal, con síntomas como lumbalgia o disminución de la producción de orina, puede aparecer 3 a 20 días después de la ingesta. A menudo, la insuficiencia renal se resuelve espontáneamente. Los hongos que causan síntomas neurológicos tempranos incluyen los alucinógenos, que en general son ingeridos con fines recreativos porque contienen psilocibina. Los más comunes son los miembros del género Psilocibe, pero hay otros géneros que contienen esta sustancia activa. Los síntomas comienzan dentro de los 15 a 30 minutos e incluyen euforia, potenciación de la imaginación y alucinaciones. La taquicardia y la hipotensión son comunes, y en algunos niños presentan hiperpirexia. Sin embargo, las condiciones graves son raras. En ocasiones, el tratamiento implica la sedación con benzodiazepinas. Los hongos que causan síntomas muscarínicos tempranos incluyen los miembros de los géneros Inocibe y Citocibe. Los síntomas pueden incluir el síndrome Slush, con miosis, broncorrea, bradicardia, diaforesis, sibilancias y fasciculaciones. En general, los síntomas son leves, comienzan dentro de los primeros 30 minutos y se resuelven dentro de las primeras 12 horas. La atropina puede administrarse para afrontar síntomas muscáricos graves. De acuerdo con el principio citotóxico, se distinguen 2 síndromes principales: el síndrome muscarínico y el síndrome faloide. Un cuadro clínico agudo no grave, mientras que otros producirán un cuadro grave que ocasionalmente puede llevar a la muerte. En el primer grupo encontramos varios hongos de los géneros Inocibe, Clitocibe y Lepiota. Todos ellos van a desencadenar, con una latencia de 30 minutos a 2 horas posterior a la ingesta, un cuadro característico por cialorrea, náuseas, vómito, diarrea, astenia, adinamita, tetania, parentesias, bradicardias, hipotensión, miosis, broncoespasmos y en ocasiones daño hepático. En el segundo grupo se comprenden hoyos cuya sustancia activa también es la muscarina. Los más comunes en nuestro medio son Boletus satanas, Amanita panteria, Tricoloma tigrium y Amanita muscaria.
Estos producen un cuadro agudo grave, con la latencia que va desde unos minutos hasta las 3 horas, caracterizada por cialorrea, miosis, pirosis, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal intenso, branquicardia, hipotensión, somnolencia, delirio, confusión, convulsiones y hasta poder caer en un coma. En ocasiones graves, la muerte ocurre en pocas horas por desequilibrio hidroelectrolítico y otras complicaciones. El otro síndrome agudo y mortal es el síndrome faloides. Es producido por la ingesta de Amanita faloides, pero también lo producen Amanita verna, Amanita virosa, Galeria marginata y Galeria venenata. El Amanita faloides contiene 5 toxinas, todas ellas ciclopéptidos de escasos aminoácidos responsables de las manifestaciones clínicas: faloidina, faloina y alfa, beta y gamma amanitinas. Característicamente, el inicio del cuadro es tardío y el periodo de incubación es asintomático. Primera etapa: se manifiesta de 6 a 18 horas después de la ingesta de los hongos, lapso en el que, supuestamente, las toxinas ya no se encuentran en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, de forma súbita y grave se presenta cuadro caracterizado por dolor abdominal severo, náuseas, vómito, diarrea coleriforme, fiebre, hipotensión, hiperglicemia y deshidratación de moderada a grave. Si el tratamiento no es el adecuado en las primeras horas o no se tiene buena respuesta, se presenta la segunda etapa. La segunda etapa aparece 48 horas después de la ingesta y se caracteriza por una mejoría aparente y poco marcada del cuadro clínico de la primera etapa. No obstante, se pueden encontrar indicaciones serológicas de disfunción hepatocelular y renal. Esta aparente mejoría puede ser que el médico consideró controlado el problema y que el aparente mejorado abandone el tratamiento, dando así oportunidad a que aparezcan datos clínicos de la tercera etapa, en la que el tratamiento no dará resultado. La tercera etapa se presenta 3 o 4 días después de la ingesta de los hongos y se caracteriza por la aparición de datos de lesión a diferentes niveles: hepatocelular, ictericia, aumento de transaminas glutámicas pirúvica, hiperamonemia y coma hepático. Renal: oliguria, anuria, hematuria, albuminuria, cilindruria, alteraciones del sistema nervioso central, cefalia, vértigo, delirio, somnolencia, calambres, convulsiones. Se acentúa el desequilibrio hidroelectrolítico, llevando con ello a la muerte a los intoxicados en un 90 a 100% de los casos. De manera general, se puede decir que los hongos venenosos son organismos que deben de tratarse con cuidado. La mayoría de los envenenamientos son causados por la ignorancia y el desconocimiento de los mismos. Muchas personas se basan solo en características superficiales como lo son los colores, la forma, el tamaño o dónde los encontraron para definir si son o no venenosos. Ciertamente, en ocasiones las deducciones son acertadas, pero en caso de no ser así, las afectaciones pueden ser mínimas como el vómito y el dolor abdominal o hasta llegar a una inevitable muerte.